Bien, continuando con esta unidad, vamos a conocer los medios de transmisión. Vamos a compartirles. Bien, conoceremos un poco sobre los elementos y medios de transmisión. En esta unidad conoceremos un poco sobre los elementos y medios de transmisión. Tendremos la clasificación y caracterización de los medios de transmisión, guiados y no guiados, elementos y medios de transmisión, medios de red, entre la clasificación y las características de los medios de transmisión guiados y no guiados, tenemos diferentes factores que afectan a la comunicación. Entre ellas tenemos la distorsión de las señales. Dentro de la distorsión de las señales tenemos lo que es la atenuación, los ruidos, las interferencias electromagnéticas y a través de la propagación. Entre la atenuación tenemos la pérdida de energía de la señal, que esto es algo muy importante que hay que considerar cuando manejamos líneas de datos muy extensas. Entonces, por característica de los cables o conductores, siempre va a haber una pérdida después de lo que especifica el fabricante. Por ejemplo, en un cable UTP, lo recomendable es que no superemos los 100 metros. En la práctica podemos hacerlo, pero si superamos esa distancia, ya la calidad y la señal en la que vamos a trabajar va a ser totalmente diferente. El ruido es nuestro peor enemigo en un cable en las diferentes conexiones, y eliminar los diferentes tipos de ruidos que se tienen o las interferencias es muy complicado, y para eso necesitamos también la mayoría de equipos que tengan un buen filtro. Dentro de la interferencia electromagnética, distorsionan la calidad de señales eléctricas en el cable. Puede ser la luz fluorescente, motores eléctricos, sistemas de comunicación. Entre la propagación, si el receptor no puede manejar la velocidad con que arriban los bits, los datos se pierden. Entonces, como yo les decía, siempre hay en algunos lugares repetidoras en donde la mayoría de veces reciben la señal, lo componen o lo arreglan, por decirlo de esa manera, y vuelven a enviar nuevamente con la señal original que debe llegar a su destino como tal. Y aquí tenemos también los elementos de los medios de transmisión. Tenemos medios guiados. ¿Qué quieren decir medios guiados? Medios físicos y sólidos para la transmisión de datos. Entre eso tenemos las cintas magnéticas. ¿Sí? ¿Qué son estas cintas magnéticas? La mayoría son utilizadas, por ejemplo, para el almacenamiento de la información a través de bases de datos. Hay algunos servidores en donde hay ciertos como cassettes que se llaman cintas magnéticas de gran volumen, y eso obviamente por razones de seguridad no están dentro de la oficina o la área de trabajo. ¿Sí? Siempre hay un custodio por la información que se maneja ahí de este tipo de dispositivos. Cables telefónicos de 2 a 4 hilos, que ya lo hemos visto. Bueno, no sé si hay algunos tableros de distribución en diferentes sectores, en donde hay un tablero donde antes se conectaban las líneas telefónicas, ¿sí? Y por distancia hay de cables de 2 hilos y de 4 hilos. El cable par trenzado, que ustedes ya lo conocen, que son STP o UTP, las categorías ya las veremos más adelante. UTP, cable de par trenzado sin apantallar. STP, par trenzado apantallado.
cable coaxial se puede utilizar a largas distancias con velocidades de transmisión superiores, menos interferencias y permite conectar más estaciones. Antiguamente se manejaba bastante a nivel de cable coaxial para lo que es la comunicación de los datos. Obviamente el costo de este tipo de datos, cables, son costosos porque viene de cobre con recubrimiento, etc. Y ahora, si ustedes ven los data centers, ahora ya prácticamente se maneja a nivel de fibra, salvo ciertas excepciones o equipos antiguos que todavía manejan este tipo de cables coaxiales. Fibra óptica, las señales que se transportan son señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Hay monomodo, multimodo, entre ellos está fibra de vidrio y la fibra de plástico. ¿Ok? Y vamos a ver más adelante las diferencias. Entre las características, el diámetro y el largo del material afectan la pérdida de potencia. Todo el conductor, aislante o material opone una cierta resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Eso deben considerar. Medios no guiados. Entre ellos tenemos sin cables, transmisión y recepción se realiza por medio de antenas. Hay que tomar en cuenta siempre las distancias, los obstáculos, el ancho de banda, la seguridad como tal. Generalmente en el Ecuador sí se colocan estas torres de transmisión en partes altas, en donde irradia a una determinada área la señal que va a llegar. Ejemplo, esto generalmente se utiliza en lugares donde casi el internet no llega, se maneja a través de radiofrecuencia o se envía la señal a través de este tipo de equipos, en donde obviamente requieres mayor potencia para llegar a una determinada función. ¿Ok? Entre ellas tenemos microondas terrestres y satelitales. Se usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. Terrestres suelen utilizarse antenas parabólicas por satélite. El satélite recibe la señal y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada. Medios de transmisión. El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de comunicación. La transmisión se realiza habitualmente empleando medios físicos y ondas electromagnéticas, las cuales vuelven susceptibles a ser transmitidas por el vacío. Los diferentes tipos de cables. Tenemos, como vimos, cable coaxial, par trenzado, fibra óptica. Entre el cable coaxial tenemos obviamente aquí una forma, una estructura en que tenemos el recubrimiento, tenemos diferentes mallas para evitar el ruido, como vimos, un material plástico sólido para que no defleje o no se rompa la fibra y el conductor. Aquí tenemos este conductor es de cobre, ¿sí? Entre el cable coaxial tenemos el revestimiento, el blindaje, el aislamiento y el conductor de cobre, ¿sí? Tenemos los diferentes capuchones tipo BNC, que generalmente viene con un segurito. Tenemos un tipo N y un tipo F, que generalmente algunos proveedores de servicio de cable lo tienen en este tipo de conectores. Cable coaxial, existen dos tipos de cable coaxial. Tenemos el que es tipo grueso y delgado. Se diferencia cada uno de ellos por la diferente estructura y composición del cable. El cable coaxial o THINK, ¿sí?, más conocido como cable amarillo, fue el más utilizado en la mayoría de redes porque tenían mayor velocidad y distancias mayores. El costo es alto, como yo les decía, y poca flexibilidad. Cable coaxial o THINK, ¿sí?, se utilizó para reproducir
Reducir los costos en el cableado. Limitación en su distancia. Esto conlleva a la no regeneración de la señal, como ustedes pueden ver. Entonces hemos visto algunas características de este tipo de cable. El cable de par trenzado, que ya lo conocemos, ¿sí? Existen dos tipos de cables, UTP y STP, y STP con sus siglas. El cable de cobre UTP, si podemos ver una diferencia, está blindado, tiene un recubrimiento en cada uno de su par. Tenemos los colores que debemos aprendernos, digámoslo de memoria, para ponchar un cable, que es verde, blanco, verde, azul, blanco, azul, amarillo, blanco, amarillo, café, blanco, café. ¿Sí? El cable de par trenzado no blindado. Revestimiento exterior. Protege el hilo de cobre contra un daño físico. ¿Por qué viene entrelazado? Como dice aquí, para proteger las interferencias. Tiene un aislamiento plástico codificado por color, aísla eléctricamente los hilos entre sí e identifica cada par, que ya lo veremos más adelante. Viendo el cable como un corte, tenemos esta visualización, ¿sí? Esto es importante recordar. En los cables, en los UTP, por lo general vienen las especificaciones técnicas, ¿sí? Máximo puede separar los pares de media pulgada, máxima tensión aplicada es 11.34 kilos y la cobertura no debe ser mayor de 90 grados, que eso generalmente a veces no se cumple cuando hacemos un cable par trenzado. Lo que tratamos es de, a veces se doblan por la distancia, o tratamos de sacar un cable de, por decirlo, desde planta baja y lo subimos a un tercer piso, más que llegue al router, etcétera. Eso ya nos conlleva siquiera bastante distancia, y este tipo de doblez afectan o puede dañar el cable. Cable UTP, hemos visto, ¿sí? Par trenzado. Cable UTP, cable de par trenzado normal, no tiene blindaje. Su costo es bajo y su facilidad de manejo. Su mayor desventaja es su alta tasa de error. Limitaciones para trabajar a grandes distancias. Se ha convertido en el sistema de cableado más utilizado en el mercado, ¿sí? Porque es simple, es fácil de ponchar o instalar, ¿sí? Los pares trenzados minimizan los efectos electromagnéticos causados por el cable, así también como interferencias de externos. Miren, aquí está el ángulo de cobertura, ¿sí? El tamaño de 0.52 centímetros de diámetro, poco peso y la flexibilidad que hablamos. Generalmente en la foto que estamos teniendo ahorita es un testeador donde podemos comprobar si el cable desde el rack hacia su destino tuvo algún daño en ese sentido. Entonces, este tipo de testeadores lo que hacen es monitorear la red, prácticamente hacen un testeo en cada par. Entonces hay a veces que, estos cables que ustedes ven ahí ya son certificados, es decir, vienen hechos de fábrica, no necesitan ponchar. En cambio, cuando lo hacemos artesanal es importante testear para estar seguros de que la comunicación entre esos pares estén correctas. Categorías, tenemos categorías UTP categoría 3, soporta hasta 16 MHz para el uso de transmisiones de voz y datos de baja velocidad, tipo asíncronas. UTP categoría 4 soporta hasta 20 MHz para el uso de transmisiones de voz y datos hasta 16 megabits. Alto rechazo de diafonía y baja atenuación. Tenemos ya categoría 5 de hasta 100 MHz para aplicaciones de más de 100 megabits. Aplicaciones de voz y redes con las velocidades requeridas en aplicaciones ATM y Fast Ethernet. El sistema de mejor rendimiento en la actualidad. UTP categoría 5E y 6, ya estamos hablando a nivel de velocidad de giga, Ethernet a 1 gigabit por segundo y un ATM de 1.2 gigas a 2.4.
soporta 77 canales de 550 MHz de video analógico de banda ancha. No estandarizado para las normalizaciones que lo veremos en el tercer bloque de esta materia, ¿sí? Son los diferentes estándares a nivel del cable. Categoría 6 a 200 y categoría 6 a entre 200 y 250 MHz y categoría 7 estamos hablando ya de 600 MHz. Estándar de conectores es igual a 100 MHz y podemos generar un cuello de botella. Entre los conectores o los tipos de cables tenemos UTP tipo A y tipo B. El tipo A, tipo de cable directo en Ethernet y cable cruzado. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Y aquí sí es importante que aprendamos a diferenciar. Muchas veces cuando ya trabajamos en algún lugar, en un data center, generalmente hay bastantes tipos de cables de red, patchcore, y a veces inconscientemente conectamos cables a nuestros equipos y no nos damos cuenta el cruce que el cable es tipo cruzado, por decirlo, con cable directo, que ya lo entenderemos más adelante. Siempre para ponchar siempre tiene que estar de un tipo A un tipo A, a un tipo B a un tipo B. En algunas empresas trabajan con el tipo A, con el T568A o a veces trabajan con el T58B. ¿Qué podemos ver aquí? Cable directo Ethernet. Se conecta, cable directo, ojo, entre un host de red a un dispositivo de red, como un switch o un hub. Cruzado Ethernet. Un extremo va al tipo A y otro extremo va al tipo B. Conecta dos hosts de red, o sea, dos equipos, dos computadores. Conecta dos dispositivos de red intermediarios, un switch a un switch o un router a un router. De consola, básicamente si hablamos a nivel de la línea Cisco, vamos a trabajar a través de la línea de consola, ¿sí? Que es simplemente para configuración. STP, vemos aquí. Miren la diferencia. Este cablecito nos ayuda a tensar el cable, ¿sí? Que no defleje cuando nosotros lo tenemos o lo enviamos, ¿sí? Que es importante. Cable de par trenzado blindado, STP, ¿sí? Tenemos un revestimiento, un blindaje a través de una hoja metálica y pares trenzados. Los pares trenzados están protegidos por una malla metálica y cada par por una lámina blindada. La malla evita las interferencias, menor tasa de error, alto costo de fabricación. Bien, este cable viene aparte del blindaje, una protección y algo como una plaquita como de papel aluminio que evita las interferencias. Ya si hablamos de fibra óptica, estamos hablando ya está constituido por uno o más hilos hechos de cuarzo fundido, también son de plástico especialmente tratado. Cada uno de estos consta de núcleo central, cubierta y aislante entre fibras. Su señal de forma de luz son producidas por diodos o láser. Estas son las características: gran ancho de banda, baja atenuación, integridad e inmunidad a interferencias, alta seguridad, larga duración, alto costo de fabricación e instalación. Tenemos lo que es fibras monomodo, si nos damos cuenta, en una sola dirección, el haz de luz. En fibras multimodo, el haz de luz juega o va por todo el ancho de la fibra en diferentes direcciones. Cables de fibra óptica, tenemos monomodo, ¿sí? Viaja a través del núcleo de emisiones tipo láser. Se denota al cable con el nombre 925 el diámetro a nivel de micras, ¿sí? Eso especifica mucho el ancho o el tipo de fibra que tenemos. Fibra óptica constituido por uno o más hilos hechos de cuarzo fundido. También son de plástico, especialmente tratado. Cada uno de estos consta de núcleo central, cubierta de núcleo y un aislante entre fibras. Su señal en forma de luz son producidos por diodos láser.
Aquí podemos visualizar un cable monomodo de fibra. Su núcleo de vidrio es de 9 micrones, cubierta de vidrio de 125 micrones de diámetro, con un revestimiento polimétrico. Características: un núcleo pequeño, menor dispersión, apto para aplicaciones de larga distancia, utiliza láser como fuente de luz, suele utilizarse con backbones de campus a largas distancias de varios miles de metros. Clases de fibra óptica. Multimodo. Se transmiten varios haces de luz en varios nodos, estos rebotando en las paredes de la fibra, como vimos en la imagen. Se detona dos tipos de cable, 10-125 y 62.5-125. Multimodo. Núcleo de vidrio de 50 a 62.5 micrones. Cubierta de vidrio a 125 micrones de diámetro. Revestimiento. Núcleo más grande que el de los cables monomodo. Permite una mayor dispersión y por lo tanto se produce pérdida de la señal. Apto para aplicaciones de larga distancia pero más reducidas en las que permiten cables monomodo. Utiliza LED o fuente de luz. Suele utilizarse con redes LAN o para distancias en algunos cientos de metros dentro de una red o campus. Y aquí podemos ver la seguridad de los medios de cobre. A través de, obviamente aquí tenemos un terminal, dice la separación del cableado de datos y el de energía es muy importante, no podemos mezclar o que los cables pasen por esta característica, ¿sí? Por ruidos, etc. Segundo, los cables deben estar conectados correctamente, como vemos aquí en la imagen, no sueltos, y primero tiene que tener un buen orden. Se deben inspeccionar las instalaciones para detectar daños, siempre es importante. Por eso en un rack tiene que estar bien etiquetado, como saben decir, bien peinado en el sentido, porque como hay bastantes cables y si está bien bonito, inclusive para una certificación eso es lo que piden eso. Sí, la mayoría de veces entramos y resulta que todos los cables están mezclados y no sabemos a dónde van o a qué puerto van. El equipo debe estar por obvias razones protegido y conectado a tierra en el rack para evitar cualquier daño. Imagínense si en un banco no se tiene previsto esto, podemos dañar los equipos como tal. Si hacemos una comparación de fibra óptica y de cobre, vamos a ver cuestiones de implementación. Ancho de banda admitido en cobre tenemos 10 megabits a 100, en cambio en fibra tenemos de 10 a 100 gigabits. La distancia relativamente corta, en fibra tenemos bastantes, casi 100.000 metros. En inmunidad de EMI a RFI tenemos bajo, alto, inmunidad a los peligros eléctricos, bajo, alto, costos medios y conectores, valor más bajo, valor más alto, habilidades de instalación requeridas, es más bajo, es más alto a nivel de fibra, precauciones de seguridad, valor más bajo y valor más alto. Medios inalámbricos y tipos de medios. ¿Sí? Tenemos la red Wi-Fi, el estándar en la IEEE 802.1, comúnmente se denomina Wi-Fi o Wi-Fi, dependiendo cómo lo pronuncie. Las variaciones incluyen en el tipo de 802.A, son los protocolos o el estándar, y la distancia a 5 GHz, a 2.4, a 2.4 y 5. Hay categorías A, B, G, N, hay un híbrido entre el A y el C, entre A y el D, y aquí está. A nivel de Bluetooth tenemos un estándar IEEE 802.15, admite velocidades de hasta 3 megabits por segundo, proporciona emparejamiento y una distancia entre 1 y 100 metros. Entre las redes WiMAX son redes que se utilizan en lugares donde no llega el internet, es decir, a través de este tipo de redes WiMAX que se llama, es para lugares donde no hay una buena cobertura, es decir, llegan a un espacio, a un infocentro que se llama, en ciertos lugares remotos del Ecuador, y ahí se concentra toda la información. Por ejemplo, en el oriente, o hay también acá por la Nanegalito, hay lugares donde trabajan con este tipo de tecnología.
a través de redes WiMAX. Y también tenemos los diferentes estándares a nivel de fibra óptica, ¿sí? A nivel de Wi-Fi, perdón. Tenemos el estándar 802.11 A, B, G, N, AC y AD, desde 54 megabits por segundo de 5 y compatibilidad con versiones anteriores no lo tiene. Esto generalmente veían en las tarjetas de red. Comprábamos una tarjeta inalámbrica de 802.11. Después vino la otra generación, ¿sí? 802.11b, que no eran compatibles entre ellas. Por ejemplo, la 802.11g a 54 tienes una frecuencia de 2.4 y es compatible, por ejemplo, con la B, la G y la B. Y así fueron evolucionando de manera que ahora ya son compatibles entre todas las categorías, que no tenías que estarte cambiando de tarjetas de red de un lado a otro. Eso con respecto a los medios y los estándares que hemos visto en este capítulo. Hemos visto la evolución de las telecomunicaciones, hemos visto qué es una red y cuáles son sus beneficios de la red. Les invito a que leamos estos recursos complementarios. También a una parte importante en la presentación que estábamos viendo. Recordemos que estábamos hablando sobre los medios de transmisión serie y paralelo. También tenemos las conexiones cliente-servidor. Esto me parece. Aquí ya se refrescó. Bien. Bien, un poco yéndonos ya a la parte de teoría, podemos encontrar los diferentes medios a través que se están dando a los tipos de redes. Tenemos conexiones cliente-servidor entre clientes, ¿sí? Que es importante que nosotros lo visualicemos. Entonces miren, aquí tenemos, esto ya lo vimos. Cliente-servidor. Servidor, del lado del servidor los sistemas más virtuales son Windows, Linux, Unix, Solaris y Apple, cada uno con sus características específicas. ¿Sí? Básicamente a nivel de cliente ya es el sistema operativo de aplicación que ellos utilizan. Entre los componentes de una red tenemos, cada computadora de una red se llama host o dispositivo final. Este tipo de nomenclatura lo vamos a ir hablando porque ya en la práctica, que lo veremos la próxima unidad, vamos a conocer un poquito de esto y de los elementos que conforman los componentes de una red a través del simulador. Tenemos servidores de correo electrónico, servidores web, servidores de archivos. Los clientes son equipos que se envían solicitudes entre la página web, correo electrónico. Componentes de una red punto a punto. Es posible que un dispositivo sea un cliente y un servidor. ¿Qué tenemos aquí? Una computadora y una impresora. Tenemos este equipo que hace de cliente, aquí digamos es el servidor, que puede enviar a diferentes formas o envíos a través de la impresora o a través del mismo equipo como un esclavo, por decirlo de esa manera. Los componentes de una red, tenemos aquí una estructura entre LAN. Estos son los componentes de la red de dispositivos finales. Que vayamos familiarizándonos entre estas partes. Esta parte de fibra que ya lo vimos. Me voy un ratito a las redes de datos. Entonces, déjenme ver bases de las computadoras.
computadoras, las topologías. Entre las topologías de red tenemos algunas que son importantes y a veces implícitamente lo tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, vamos a ver las redes de computadoras. ¿Sí? Ya vimos un poco la interconexión entre estos equipos para el envío de datos, básicamente, que esa es la función. La red LAN es una red local que tenemos en nuestras casas, viene nuestro proveedor de servicio y alimenta a la red. Es una red cerrada, una red privada. La red de área metropolitana tenemos ya entre la conexión de redes locales y una red que puede ser un barrio o una ciudad. Estamos aquí. El WAN ya es una ya entre integración de todas las redes que tenemos aquí. Cubre áreas geográficas y lo que ya sabemos es la Internet, que es una red global que enfoca toda la información vía los videos. ¿Sí? A través del protocolo TCP/SP tenemos la interconexión de estos dos equipos a través de diferentes direcciones IP dentro de la red. Topologías. En las topologías tenemos estrella, en la que tenemos concentrado los diferentes equipos. Dice aquí una recta. Tenemos la red anillo. Generalmente aquí se utiliza muchas veces para por fibra, que no haya una redundancia. ¿Sí? Siempre hay una red entre diferentes departamentos que están cerca, y siempre este red de anillo tiene un backup por si acaso. A veces se rompe la fibra y no sabemos qué hacer, deja incomunicado a uno de los sectores, de manera que eso también nos puede afectar. Si tenemos un cable de redundancia de fibra por otro lado, no perdemos la conectividad como tal. Continuemos. Esta es la comunicación. No. Espera siempre el canal que esté disponible para poder enviar. A nivel de malla, todas están conectadas, entre todas se interconectan, se comunican. Sí. Y la red de árbol es incluida de todas las redes que hemos visto, de todos lados, y estrella y la expansión. Bien, hasta aquí llegamos con esta introducción de las redes, los medios de comunicación, para que ustedes puedan entender e interpretar esta parte.